Luego ya, pues, lo que te estoy diciendo, poco a poco y todo el tiempo el frente estaba allí, entre los Elguetas y Eibar, vamos a decir. Bueno, los aviones dando vueltas, pero cuando se rompió aquel frente, se deshizo Euskadi. Fíjate, yo fuimos refugiados. Y los siguientes bombardeos, porque el día 31 de marzo, eso que has contado, pero el 2 y el 4 de abril volvieron a bombardear Durango, ¿te acuerdas? ¿O qué hacíais vosotros entonces? ¿Qué hizo tu madre con vosotros? Estuvimos en Pilastra nosotros. Os mandó a casa de los abuelos, ¿no? Sí. Y en Pilastra veíamos todo. Y una de los días, vinieron de Pilastra, pues, bueno, Pilastra de Durango, diciendo que habían roto el frente y que venían los soldados, o sea, los milicianos, no los otros, los nacionales. Nacionales, vamos a decir. Y joder, cuando oímos eso, pues ¿qué hicimos? Y uno nos llevó hasta Guecho en un camión, fuimos. ¿Quiénes fuisteis? Mi madre con unos parientes y los 3 hermanos, porque ya venían corriendo. ¿Y por qué ibais? ¿De qué teníais miedos? Si tu madre no había hecho nada, no se interesaba por la política. Pero eso es lo que pasa. Joder, venían soldados corriendo. Habían tirado las armas y corriendo, que venían los nacionales, bueno, los estos y tal, que vienen tal. Los fascistas, si quieres, como de quieras. Sí, fascistas. Joder. Pero hay de todo, porque entonces además tiran las armas, venían corriendo y a uno ya le pararon. Encima venía con un par de gallinas. Joder, pues deja eso. Y no tires el arma. Joder, ya le pusieron... Y es cuando nosotros montamos, nos llevaron unos parientes al esto allí. A Guecho. Las Arenas, al lado del puente colgante, en el mismo puente colgante, al lado. Allí también, pues, estábamos y una de las tocaba la sirena y solíamos bajar de vez en cuando, pero va. ¿A dónde bajabais? A un refugio. Bajamos una de ellas al refugio un día que tocó, que el día no me acuerdo. San Antonio o algo así era. La cosa es que toca la sirena, joder, bajamos de allí al refugio. Allí estaba, además, se trasladó la fábrica de Olma, allí al lado. Joder, bueno, se oía ruido, bomba, bomba, bomba. Salimos del refugio, me cago en la puñeta. En la misma ría, así, muertos. Joder, vamos para casa y la casa nuestra abajo. Menos mal que fuisteis al refugio. Sí, y luego subimos por Santana, el barrio de Santana, que entonces ahora está todo edificado, pero bueno, entonces nada, eran montes, allí también había otro refugio, pero bueno, por el barrio de Santana y fuimos hasta Algorta, a la entrada para la playa que está así, ¿no? Porque claro, os quedasteis sin cosas, sin nada, os quedasteis. Sí, nada, como estábamos, pero luego, bueno, por un cacho por aquí, otro por allí, pero bueno. La cosa es que fuimos a Algorta, y en Algorta estuvimos en una casa allí, bien, unos parientes también que tenía la tía. Joder, ¿dónde vemos por la carretera uno de los días, corriendo a uno que bajaba, que vienen los fascistas, y corriendo? Joder, por poco le matan a aquel. Uno le salió allí, te mato, cállate de una vez, claro, para no levantar el... Joder, nosotros para abajo, otra vez, que venían los fascistas y... José Ramón García era ese, además. ¿Qué era, de Durango? Sí. Ya murió, también ha muerto ahora, bueno. Pues la cosa es que bajamos hasta las Arenas, el puente colgante, pero el puente colgante parado no funcionaba, claro. En un pesquero, había 6 pesqueros, toda la gente, pero cantidades, ¿no? Era 1 o 2, todos a los pesqueros para pasar a Portugalete. Joder, esto andaba también, espera, si se hunde vamos todos a... Pues la cosa es que pasamos Portugalete arriba,
estaban tirando allí, pero de todo. Fuimos al Monte Serantes, que está allí en Portugalete, en Santurce. Bueno, allí, para ir andando, íbamos a ir andando para Santander, o sea, te cogías algo y a tomar vientos, con un burro o sin burro, es igual, lo que tenías. Nos juntamos con unos parientes en Portugalete, mejor dicho, y fuimos con ellos con unas vacas, y fíjate tú. Y en el Monte Serantes se nos ocurrió hacer fuego para poner algo de comida. Joder, cuando ellos, el Cervera era un barco de los nacionalistas, de los fascistas. Cuando vio el humo, lo que sea, pues, joder, rompedoras de estas, ahí por la hostia, echando el grito todos, hala, dejar el fuego y andando para parte de Beranga fuimos. Y en Beranga, pues, allí en otra casa muy bien, estábamos bien, tal y cual, y al de poco tiempo, ¿cuánto tiempo vivíamos allí? 4, no, un mes no llegó, que estuvimos donde iba la óspera. Solíamos salir de la casa, a la estación, no había otras cosas, no había una bandera nacional, o sea, de fascistas española. Joder, corriendo a casa, le dijimos a la madre y a un pariente que había allí, pues esto y esto y esto hemos visto. Y dije, sí. Ah, pues entonces estará por aquí. Joder, que sí, estaban. Antes de mediodía, las tropas, Requetés y todos estos. ¡Ay, my Dios! ¿Y dónde venía un sargento de Requetés, que le conocía yo, de Durango? ¿Él te conoció? ¿Qué va? Ni hablar. O si me conoció, no quiso saber nada. Me da lo mismo, pero bueno. ¿Y tú qué le dijiste? ¿Que le conocías? Nada, yo a la madre le dije, ahí está este fulano, ha pasado. Y sí. Pues... Antes de eso del frente, estabais en la casa allí metidos. Hazle la pregunta, porque se diga. Cuando estabas en medio del frente, que bajaron a buscaros de noche, carne con pelos, ¿te acuerdas? Ah, joder. Pero eso no ha llegado todavía. Ah, no. Eso era Beranga y luego pasamos a las minas de Ontón. Ajá, ya en Santander. Santander, Ontón. Según la carretera antes era aquella la principal y a la izquierda... ¿Y cómo fuiste de Beranga hasta Ontón? Pues por todas las partes, andando ya. Ahí va, con el burro con vacas por detrás. ¿Que tuvisteis que atravesar el frente otra vez? No, estaba... Ah, estaba... La cosa es que en las minas nos cogió mitad de los frentes. Y allí solíamos estar, no podía sacar ni la pata así, porque empezaba así, bueno, dentro. La cosa es que una de las noches nos vienen los nacionalistas, los nazis, joder. Los fascistas, sí. Nos vienen y nos dicen, bueno, a nosotros, a mi madre y a otras 3 o 4, si quieren, mañana ahí abajo, en la carretera, les esperamos con un coche, porque a ver de dónde éramos y todo eso, pues de tal y tal sitio, bueno, pues si quieren, y les llevamos para Bilbao. O sea, luego de allí, pues ya... Ah, pues sí, pues ya es que no sabíamos ya ni por dónde andábamos. Al día siguiente, donde bajan los del otro frente. Oiga, y tal, no sé si sabían o qué pasó. A cosas que nos dicen, ¿quieren ustedes? Pues sí, arriba había, además en el frente tenía un autobús que era de Durango. Pues, ¿queréis venir para arriba? Sí, antes de ir con nosotros, con ellos. La cosa es que se cogen y ellos se largan. Bueno, nosotros vamos a ir dando una vuelta tremenda por allí y tal. Le dicen a uno, él dijo, por lo visto luego nos dijo, que le acompaña, o sea, nos acompañó. Nada más llegar, antes de llegar a las trincheras. Alto, ¿quién va?
Joder, nosotros ahí dice, carne con pelo, le contesta, ahí está Dios. Adelante. En las trincheras estuvimos toda la noche. Tiraban por un lado, por otro. Joder. A la mañana siguiente, al autobús ese, desde ahí ya volvimos otra vez para entrar a los nacionales, allí en esto y... ¿Volvisteis a Durango? Sí, a Bilbao primero, sí.